Bienvenidos a Del Camino, donde regresamos a la senda antigua y siempre estimulamos a la madurez cristiana. Hace algunos años escuché una historia acerca de un joven príncipe que se acercó a uno de los consejeros más sabios del reino, pidiéndole que lo preparara para la muerte. El anciano le dijo: «Señor, aún usted es muy joven y tiene mucha pero mucha vida por delante». El joven le dijo que no, que aún paseando por los sepulcros se había dado cuenta que habían tumbas mucho más pequeñas que personas de su edad. Cuando nos ponemos a pensar en esto, nos damos cuenta que la respuesta del príncipe fue sabia, porque no sabemos cuándo tendremos que enfrentar nuestro destino eterno y cuándo llegará la hora de nuestra muerte. Hablando acerca del tema, la Biblia habla mucho de la muerte. De hecho, cuando vamos al jardín del Edén, el mismo Dios le dice a Adán y Eva que el alma que pecare ciertamente moriría, como una advertencia hacia el pecado. También la Escritura nos dice que los que por miedo a la muerte estaban toda la vida sujetas a servidumbre, hablando del temor de la muerte entre las personas. Y aún el apóstol Pablo, desafiando a la siniestra muerte, nos dice: «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?». Y el salmista en el Salmo 39, versículos del 4 al 7 también nos asegura: «Señor, hazme saber mi fin y cuánto va a durar mi vida. Hazme saber lo efímero que soy. Concedes a mi vida unos instantes. Mi existencia no es nada para ti. Solo es vanidad el ser humano, una sombra fugaz que deambula, que en vano se angustia acumulando riqueza que no sabe de quién serán. Dios mío, ¿qué puedo esperar yo? Solo tú eres mi esperanza». Recuerdo también hace algún tiempo, un amigo cristiano me contaba acerca de una conversación muy seria que tuvo con su madre. Él hablaba acerca de la muerte, del destino eterno y de la necesidad de salvación solamente a través de la obra sustitutoria de Cristo. Cuando empezó a hablarle a la madre acerca de la muerte, la madre le dijo: «No me hables de eso, me da mucho miedo, me da miedo». Un poco que pensando en esto me doy cuenta que nosotros, temerosos seres humanos, también somos así. Intentamos también no hablar mucho de la muerte, tratamos de olvidarla, con la intención de que nunca suceda. Pero esta idea de olvidar la muerte es muy necia. Es como intentar tapar el sol con un dedo o girar nuestra cara cuando vamos a tener un accidente con la intención de que no suceda. Sería simplemente como un avestruz que mete su cabeza debajo de la tierra, pero que realmente no puede evitar lo que sucederá. Pero pudiéramos preguntarnos: ¿qué es la muerte? Cuando la Biblia habla acerca de la muerte se refiere a la palabra separación. En primer lugar, la separación entre el cuerpo humano y el espíritu humano. Esa es la primera muerte. La Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y fue entonces el hombre un ser viviente. Por tanto, la separación entre el espíritu humano y el cuerpo humano es la primera muerte. Pero la Biblia también hace énfasis en la segunda muerte. La segunda muerte es la separación entre el espíritu humano y la presencia de Dios por la eternidad. No en vano la Biblia nos dice que no debemos temer a aquel que puede matar nuestro cuerpo físico y no hacer nada más, sino que al que realmente debemos temer es el que puede matar nuestro cuerpo físico, pero además puede enviarnos al infierno, condenándonos por toda la eternidad. Esta es la segunda muerte. Pero, ¿por qué le tememos tanto? ¿Por qué nos sacude tanto la muerte? Creo que en buena parte sucede porque realmente la muerte no es para nada natural. De hecho, la muerte es el castigo o paga. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, es decir, es el castigo por nuestra desobediencia humana. En Génesis capítulo 3, versículo 19, se nos asegura: «Del polvo somos y al polvo volveremos». Y en el libro de Eclesiastés, hablando acerca del mismo tema, se nos dice que es necesario que el cuerpo vuelva al polvo como era y el espíritu regrese a Dios que lo dio. Realmente no fuimos creados para morir, y muy dentro de nosotros también lo sabemos. Pensando en esto, a veces me pongo a considerar: ¿por qué no nos preocupamos hoy tanto por nuestro destino eterno? ¿Por qué no pensamos en la muerte? Creo que en buena parte es porque llenamos nuestra vida de afanes o de cualquier otra cosa que pueda mantenernos ocupados para no pensar en esta siniestra, para no pensar en la muerte. Es decir, que andamos como drogados. Hemos llegado a utilizar estas cosas como el opio de nuestra vida, para no pensar en la vida eterna, para no pensar en la eternidad. Pero como el avestruz seguimos metiendo nuestra cabeza en la arena, intentando olvidar la realidad de la muerte. Pero esto no nos servirá de nada. De hecho, si se pone a pensar, las estadísticas más seguras nos muestran que de cada 10 personas mueren. Al final tendremos que enfrentar nuestro destino eterno. Por eso el temor de la muerte es tan importante. En el ministerio evangelístico Aguas Vivientes, Ray Carlson habla acerca de esto. Habla acerca de la necesidad del temor a la muerte en nuestra vida diaria. De hecho, él dice que el temor a la muerte es nuestro amigo.
Es como ese vértigo que nos da cuando nos paramos en una altura muy alta o en un edificio muy profundo, advirtiéndonos del peligro. Así también el temor a la muerte que hay en nuestro ser debería advertirnos de la realidad de la experiencia de la muerte y de la realidad de que tenemos que dar cuenta al Señor, al Rey de los cielos. Por tanto, meter la cabeza en la arena no nos ayudará de nada, sino la única forma que nos puede ayudar a enfrentar la muerte es estar preparado. Es una relación personal con Jesucristo. Así que no entiendo por qué los cristianos continuamos dando falsas esperanzas y consuelo engañoso a los no creyentes, diciendo que todo va a ir bien, diciendo que las personas están en el cielo, cuando simplemente les espera lloro, crujir de dientes y tormento eterno. No debería ser así. No digo esto por ser insensible o por provocar sufrimiento, sino porque es la realidad. Deberíamos utilizar el tiempo del sepelio cuando las personas que están pensando en su destino eterno para hablar acerca de la eternidad, para hablar acerca de la realidad de la muerte y para hablar de la esperanza eterna en Cristo Jesús. Evidentemente la muerte está ligada a nuestro destino eterno, pues es la puerta al mismo. Y es que por experiencia propia no puedo negar que nunca consideramos tan profundamente la realidad de la muerte como en un sepelio. El descuidar la enseñanza y pensamiento de la muerte nos hace minimizar el impacto y la importancia de la vida eterna. Como diría el mismo Martín Lutero, antes de llevar a las personas al cielo, debemos mostrarles el infierno. Antes de hablar de las buenas noticias, tenemos que hablar de las malas noticias. Antes de hablar de la esperanza eterna, tenemos que hablar de la muerte. Porque solamente alguien valorará al Salvador cuando reconoce que necesita salvación. Entonces, ¿cómo Jesús y los apóstoles utilizaron la enseñanza de la muerte en su vida y ministerio? En buena parte fue usada para hacer conciencia de la realidad de ese día y de la necesidad del Salvador. En el mismo Evangelio del médico Lucas, relatándonos acerca de la predicación de Juan el Bautista, nos asegura: cuando la gente salía para que Juan les bautizara, él les decía: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se les acerca? Por último, es necesario también hablar del temor de la muerte entre los cristianos. La muerte siempre ha sido algo desconocido, algo impactante, algo que nos choca de frente. Nos gusta cantar mucho esos preciosos himnos como en la cruz, donde el autor termina diciendo: morir no temo yo. Pero tenemos que entender que también los cristianos experimentan la realidad del temor de la muerte en ocasiones. Aunque el temor de la muerte no nos debe de dominar, porque ya no estamos bajo la muerte ni bajo el señorío de la muerte, sino bajo el señorío de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Tenemos que entender también que somos de carne y hueso y que también somos débiles. De hecho, aún en el conocido libro del progreso del peregrino de Juan Bunyan, el cristiano tiene que pasar el último desafío cruzando el río Muerte antes de llegar a la ciudad celestial, donde se siente muy inquieto y casi se ahoga. Y lo único que lo puede ayudar es la esperanza, es su amigo esperanza. Así también nos sucede a nosotros los cristianos. También podemos tener temor a la muerte. También podemos sentirnos frustrados ante la experiencia o la realidad de la muerte. De hecho, pensando en esto, uno de esos hombres de Dios que siempre han admirado por su mente brillante, pero además por su vida espiritual y devoción al Señor, ha sido Les Thompson, una persona que realmente pude conocer. Pero en su libro Cartas a Carlos, el último libro que escribió antes de su muerte, el último capítulo escrito por su hijo, tiene que relatar la experiencia que tuvo su padre antes de la muerte. Sucede que semanas antes de fallecer, Leslie Thompson tuvo que enfrentarse a una operación muy seria y estaba muy delicado de salud. Él, después de ser sometido a la operación y sintiéndose muy mal, empezó a preocuparse. Puedo imaginarme a este hombre de Dios, fundador de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos y un hombre que dedicó su vida a la capacitación de pastores y ministros en toda Latinoamérica, diciéndole a su hijo: yo debía haber servido más, debía haber hecho más por la obra de Dios, debía haberme desgastado más por la obra de Cristo. Angustiado, y el hijo tuvo que decirle: es por gracia, es por la obra de Cristo, es por la obra de la cruz, es por la justicia del Hijo de Dios y no por nuestras obras. Ahí fue donde Les Thompson encontró consuelo, ahí fue donde pudo estar calmado. No es por nuestra justicia, no es por nuestras obras, no es por nuestro esfuerzo que podemos agradar a Dios. Pero la muerte tiene este efecto, el efecto de aún hacernos preocupar a nosotros, hijos de Dios, que también, como hombres, podemos sentirnos temerosos. Pero lo bello es que el mensaje de la obra de la cruz, el mensaje de la salvación a través de la obra de Cristo, cuando ponemos nuestra confianza en Él, realmente llenó nuevamente la vida de Les Thompson.
Semanas después, cuando estaba falleciendo, leyendo el Salmo 23 junto con su esposa, leyendo decía: y en la casa de Jehová moraré por la eternidad. Y gritando eternidad, entró a su destino eterno, entró a la presencia del Señor. Uno de esos poemas modificados y convertidos a cristianos dice: muertos no son los que descansan en la dulce paz de la tumba fría, sino los que muertos tienen el alma y sin Dios viven todavía. Entonces, la enseñanza de la realidad de la muerte, la enseñanza de la verdad de la muerte, debería mover a los no creyentes a preocuparse por su destino eterno y lanzarlo a los brazos del Salvador. Pero también debería hacer que los cristianos podamos afirmar nuestro corazón en la gracia, en la obra de Cristo y en la justificación. Entonces, usemos la enseñanza olvidada de la muerte con la intención de dar vida a los que no conocen al Señor, y para estimularnos también a nosotros, que aunque salvos, en ocasiones olvidamos que nuestra recompensa, esperanza, salvación está en los cielos y solamente a través de Cristo. Pero lo bello de todo esto es que en medio del temor y de la experiencia de la realidad de la muerte, podemos nosotros como cristianos pensar en el amor del Señor y en la palabra del apóstol cuando nos dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como en la historia del príncipe del comienzo del tema, la realidad de la muerte debería motivarnos a prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Hay una repetición en las parábolas de Jesús sobre lo inesperado del regreso del Señor y nuestro encuentro con Él. Por tanto, sería necio olvidar y desatender tan importante asunto. Queremos terminar meditando en las palabras del salmista en el salmo con el que comenzamos, pues aunque la muerte es una realidad cruel que despierta el temor y el dolor, el creyente, el que está confiado en la obra del Señor, puede decir: Dios mío, ¿qué puedo esperar yo? Solo tú eres mi esperanza. Dios le bendiga. Si este video ha sido de bendición para usted, puede apoyar este ministerio dándole like, suscribiéndose y activando la campanita para recibir contenido como este y también compartiendo este material con sus amigos. Es nuestro deseo que Dios le bendiga.